A ver, un segundo. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar esta transmisión. Bienvenidas y bienvenidos a quienes se están conectando a este conversatorio, El engaño de la industria tabacalera desde la perspectiva de género. Muy buenas tardes, yo me llamo Yajaira Ochoa, soy directora de comunicación de Salud Justa MX y vamos a dar inicio a este conversatorio. Bueno, les platico un poco. Esta organización, Salud Justa MX, lo que busca es incidir en las políticas públicas de salud, y en este caso vamos a empezar, bueno, tenemos un proyecto de realizar una serie de conversatorios con distintos temas, conversatorios temáticos. En este momento vamos a hacer uno relacionado con, en el contexto, perdón, del Día Internacional de las Mujeres. En el siguiente mes vamos a realizar sobre otros temas, y la idea es que cada vez confluyamos más organizaciones y estemos unidas y unidos para buscar, digamos, objetivos en común. Hoy vamos a dar inicio a este conversatorio que se llama El engaño de la industria tabacalera desde la perspectiva de género. Tenemos a grandes invitadas, a la doctora Guadalupe Ponciano, coordinadora del Programa de Prevención de Tabaquismo de la UNAM, y a Aida Marina Cuapán, activista feminista por los derechos de las mujeres y consultora en políticas públicas y derechos humanos. Para empezar, la doctora Lupita Ponciano va a darnos una presentación sobre el engaño de las tabacaleras para atraer a nuevas consumidoras. La doctora Guadalupe Ponciano es investigadora en medicina por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en el tratamiento de las adicciones. Tiene un posgrado en terapia cognitivo-conductual y terapia racional, y un posgrado en farmacología clínica de la UNAM, experta universitaria en tabaquismo. Ella actualmente es coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ocupó el cargo de directora de la Clínica para el Tratamiento del Tabaquismo de mayo del 2001 hasta el 2012, y durante 7 años fue coordinadora del área de salud ambiental del Programa Universitario de Medio Ambiente, también de la UNAM, y también fue responsable de la Clínica contra el Tabaquismo del Hospital General Dr. Manuel G. González de la Secretaría de Salud. Ha publicado 80 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales, y bueno, su área de interés es la prevención y el tratamiento del tabaquismo y otras adicciones, especialmente la evaluación clínica de diversos modelos de tratamiento psicológico y farmacológico. Asimismo, diseña y evalúa contenidos y herramientas educativas para transmitir conocimientos sobre adicciones en general y tabaquismo en particular a estudiantes de la carrera de medicina. Bienvenida, doctora Lupita Ponciano. Igual si tuviera más, me tardaría horas en leer como toda su amplia experiencia. Y bueno, tiene 10 minutos para darnos esta charla. Adelante. Claro que sí. Gracias por estar Antes aquí. que nada, no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Creo que se observa bien mi pantalla, sin problema. Y bueno, el objetivo de mi plática es platicarles a ustedes, compartir cuál ha sido el engaño de las tabacaleras o los engaños, como vamos a ver, para atraer nuevas consumidoras. Es decir, cómo las mujeres han estado en el foco de atención de las tabacaleras desde hace mucho. Miren, aquí, por ejemplo, vemos en el siglo XIX, donde todavía fumar era un código estrictamente masculino. El tabaquismo en las mujeres era hasta cierto punto socialmente inaceptable. Hay algunos comentarios muy interesantes en donde algunos estados de la Unión Americana, sobre todo del norte, cuando se veía una chica fumando en público, esto llegaba a meritar hasta la cárcel, imagínense. Y en general, en esta época, finales del siglo XIX, principios del XX, el tabaquismo en las mujeres se asociaba con prostitutas, con chicas que no en ese momento, bueno, no, de acuerdo a la sociedad de la época, no correspondían a lo que debía ser una chica decente.
¿no? Según esto. Vean, aquí preparé mi presentación muy gráfica. Hay muchas imágenes relacionadas con el tabaco y la mujer. Vean, por ejemplo, Andrea Palma en esta película, una clásica, La mujer del puerto, ella se ponía a fumar, pero bueno, ella era una prostituta. Vean, María Félix, una mujer muy bella también, como ella puso de moda en una determinada época también el fumar y le dio una connotación muy sensual, ¿no? Esa connotación sensual siempre ha estado presente en el tabaco y se asocia específicamente con la mujer. Es uno de los engaños, es una de las, digamos, herramientas que ha utilizado la industria tabacalera para tener más consumidoras. Vean esta imagen, la sensualidad siempre ha estado asociada al tabaquismo. La imagen habla por sí sola, ¿no? El camellito en la parte de atrás de un auto que dice nunca olvidarás tu primer camel, haciendo alusión a una connotación totalmente sexual relacionada con el tabaco. Vean, estas imágenes se me hacen muy interesantes porque desde el principio en la industria tabacalera, otro de los engaños para atraer más consumidoras es la figura, la delgadez. Aquí, por ejemplo, ustedes lo ven, para mantener una figura esbelta, nadie puede negar que es mejor fumarse un cigarro que consumir un dulce, ¿no? Vean, definitivamente aquí empiezan a atraer a las mujeres diciéndoles que si fumas, tu peso va a ser menor, ¿no? O lo vas a poder controlar mejor. Y bueno, aquí tenemos también estas imágenes que han hecho historia, porque en la de la derecha podrán ver, como dice, 20.679 médicos dicen que las Lucky Strike son menos irritantes. Y vean la imagen femenina, ¿no? Que prevalecía en esa época. Vean cómo desde el principio la industria tabacalera ha utilizado la imagen de la mujer. En los años 30, 40, por ejemplo, se empezaron a utilizar figuras de atletas, de mujeres famosas que estaban destacando en ese momento, ¿no? Y bueno, se utiliza también el periodo de la guerra, en donde las mujeres empiezan a ocupar nuevos lugares que ocupaba el hombre y el hecho de fumar le facilita a estas mujeres que están ocupando nuevos puestos de trabajo, por ejemplo, comunicarse a través de este código que les empecé diciendo que era un código estrictamente masculino. Vean en los años 50, este es otro engaño que se ha utilizado mucho. Vean, la mujer fumadora atrae la mirada de los hombres, pero también de las mujeres. Es una mujer deseable, ¿no? Vean en los años 60 cómo surgen los Virgin Slim como una marca muy fuerte, en donde Slim, delgado, esbelto, es un llamado a las mujeres que le dicen, mira qué aburrida eras, ¿no? Estas imágenes en blanco y negro o en sepia, mira qué aburrida eres y ahora qué guapa eres, ¿no? Mira cómo los Virgin Slim te transforman. Y bueno, pues todos habrán escuchado el tango, ¿no? De Sarita, bueno, no era tango, es la canción de Sarita Montiel, en donde, bueno, ella decía, fumar es un placer genial, sensual, ¿sí? Otra vez vuelve la sensualidad a aparecer como algo muy importante. Vean nada más, corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Imagínense estas letras, ¿no? Para estas canciones. Llegan 1964 y se empieza a hablar del cigarrillo ya desde el punto de vista de los efectos en la salud con el doctor Luther Terry, que se publica el primer libro que compila toda la información sobre los daños que causa el tabaco. Sin embargo, las cosas para las mujeres siguen muy iguales. Miren, en los años 70, incluso el tabaco, las tabacaleras incursionan en estos torneos de tenis, por ejemplo, en cuestiones ya más de deportes, en donde se atrae de manera muy importante a la mujer, que se sigue usando. Vean, eras muy aburrida y ahora ve cómo eres con este nuevo tipo de cigarros, ¿no? Vean aquí los Virgin Slim se vuelven más agresivos. Vean esta imagen, qué agresividad. O sea, ya es una mujer muy agresiva desde el punto de vista sensual. Modelos, grandes modelos como Claudia Schiffer empiezan a anunciar cigarros, aunque ellas no los fuman.
Vean, llegamos a los 2000, en donde afortunadamente empiezan a aparecer ya estos pictogramas. Miren que también usan la imagen de la mujer, pero ya desde el punto de vista de decirle, mira, o sea, no es lo mismo esta mujer bella, joven, activa, etcétera, a una mujer ya con cáncer de pulmón, ¿no? Esta campaña muy importante de 2010 de la OMS, en donde le dice glamour, no, cáncer de boca. Chic, no, cáncer de laringe. Es decir, utilizan las mismas imágenes de la mujer y bueno, pues evidentemente empiezan a aparecer también estas imágenes donde se hace alusión a las fumadoras pasivas. A esta niña, por ejemplo, dicen fuma un paquete al día, ¿no? Es un anuncio español. Y vean esto que dice uno de los CEOs de la industria tabacalera. El vender productos de tabaco a las mujeres actualmente representa la mayor oportunidad que hemos tenido en el mundo en cuanto a productos de tabaco. O sea, la mujer es desde el principio un foco para la industria tabacalera y se le empieza a dar una serie de atributos, como acabamos de ver. Mujeres exitosas, figura delgada, el deseo de ganar aceptación, rebeldía ante la marginación, conformidad ante cuestiones sociales, relajación con problemas emocionales y también de manera muy importante acceso a situaciones que antes estaban negadas a la mujer. Por ejemplo, el consumo de las drogas legales, tabaco, alcohol en público, que como se fijan cuando empezamos, bueno, esto estaba prohibido, ¿no? Para muchas mujeres el fumar representa avance, progreso, libertad e igualdad, o al menos o así lo hace ver la publicidad. Vean aquí, por ejemplo, este es la portada de una revista muy importante en el área médica y aquí vemos también cómo las mujeres aparecen de manera muy importante en toda la historia que ha tenido estos primeros 50 años del control del tabaco. Entonces, vean, la Organización Mundial de la Salud en 2006 dice cada vez hay más mujeres fumadoras y si las tendencias continúan, se prevé un incremento importantísimo para el 2025, lo que nos daría alrededor de 532 millones de fumadoras y evidentemente esto representa un problema de salud pública muy importante que se agrega a todos los problemas de salud que tenemos las mujeres. ¿Sí? Entonces, bueno, vean, la imagen de la mujer siempre ha sido utilizada de manera importante por las tabacaleras. Vean aquí qué sentido poner pues la etiquetita de Marlboro en esta parte de la anatomía de esta chica o acá, pues es la atracción. O sea, es otra de los engaños de las tabacaleras para atraer la imagen esta de una mujer sensual, sexy. 2 minutos, doctora, Sí, perdón. gracias. Sí, Yayita, gracias. Asociada con el tabaco. Y vean, la delgadez y el peso siempre ha sido importante. Vean aquí, por ejemplo, esta sombra de una mujer, pues, con sobrepeso, comparativamente con una mujer delgada, ¿no? Pero bueno, la delgada es la que fuma. Y vean esto que se me hace increíble. Dice, los cigarrillos son como las mujeres. Los mejores son delgados y ricos. Imagínense, ¿no? Y bueno, pues hay algo de cierto, fumar adelgaza. Se ha asociado con una mortalidad muy importante en el caso de las fumadoras y ahora más con COVID. Vean, este otro viejo engaño de la industria es hacer, vean, ya ahorita estos super slims, ¿no? Otra vez volvemos, seguimos a través del tiempo diciéndole a la mujer, fuma para que seas delgada. Es Capri Super Slims, esto Super Slim, o sea, volvemos con ese viejo argumento, ¿no? Que antes se ponía en forma de dibujos, pues ahora en forma de fotografías. Y quisiera terminar esta plática con los nuevos engaños. Así como la industria tabacalera nos ha engañado a lo largo del tiempo, como les quise mostrar a lo largo de mi presentación, pues ahorita tenemos también los nuevos engaños asociados con los cigarros electrónicos, de los nuevos sistemas electrónicos de administración de nicotina, con los cigarros electrónicos, con los vapeadores, con los productos de tabaco calentado que la industria tabacalera está produciendo para llamar la atención de estas jóvenes. Vean, esta chica ya con ya no está echando humo, pero sí está consumiendo nicotina. Vean, esta chica con un cigarrillo electrónico, está con un Juul, ¿no? Nuevos productos en donde el engaño es terrible,
porque le dicen, perdón, a la mujer embarazada, este cigarrillo electrónico tiene mucho menos tóxicos que el cigarrillo de tabaco tradicional, así que puedes fumarlo aún estando embarazada, lo cual es un engaño terrible, porque se ha demostrado que también este tipo de dispositivos generan una gran cantidad de sustancias tóxicas y que además las mujeres, por diferencias fisiológicas, somos diferentes, somos distintas al hombre. Y por ejemplo, en el caso del EPOC, somos mucho más susceptibles a desarrollar EPOC que el hombre, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuando fumamos, porque nuestro aparato respiratorio ocupa una menor superficie. Entonces, esto no nos lo dicen, esto es parte del engaño, y vean nada más ahora, vapear con estilo, y que volvemos a caer en el engaño, en la trampa de que nos muestran este tipo de mujeres para atraer a otras mujeres que están buscando, pues de alguna manera, parecerse a ellas o llenar algún hueco a través del vapeo. Pues yo con esto termino hablando del engaño y cómo las mujeres hemos sido de verdad utilizadas desde el principio, nuestra imagen, para atraer a más consumidoras, por supuesto, también a muchos hombres consumidores, pero definitivamente tenemos que estar conscientes de esto, y tenemos que estar conscientes también de que somos más susceptibles en muchas ocasiones que los hombres a desarrollar las múltiples enfermedades asociadas con el tabaco. Muchísimas gracias, Yaya. Muchas gracias, doctora, por esta excelente ponencia en donde podemos ver definitivamente cómo, si desde una perspectiva de género se considera que las mujeres somos más vulnerables, ¿no?, socialmente que los hombres, pues claramente también en el área de la salud existe esta vulnerabilidad, ¿no? Y cómo la industria tabacalera se ha aprovechado de esto para construir un discurso. Es un discurso que, ya lo vimos a lo largo de su ponencia, no es de hoy, ¿no?, sino se ha venido construyendo durante años, ¿no?, para que hoy vengan y nos diga la industria que ahora resulta que fumar, ¿no?, o vapear lo pueden hacer también las mujeres embarazadas, ¿no? Igual ya en la parte de preguntas y respuestas nos aclarará algunas dudas que han surgido, porque es muy interesante ver cómo hace años la industria decía que fumar tabaco convencional era seguro para las mujeres embarazadas, ¿no? Y ahora la industria viene y nos dice que vapear es seguro para las mujeres embarazadas. Entonces hay que poner mucha atención a estos temas. Y bueno, para continuar, les pido también a quienes se han estado conectando que por favor vayan dejando sus dudas, comentarios y preguntas a quienes están. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar con la ponencia de Aida Marín. Aida Marín, ella estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Derecho Social por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía de esa misma institución, un diplomado en Historias Comparadas del Desarrollo por el Banco de México, y actualmente se encuentra cursando la Maestría de Políticas Públicas y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Fue directora ejecutiva de Educación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, oficial en Políticas Públicas y Derechos Humanos en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y asesora en Derechos Humanos para Subsecretaria de Gobierno de la para la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente es consultora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, y dentro del proyecto de sistematización de prácticas prometedoras para la atención y prevención de la violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe, auspiciado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la iniciativa SLAI. Bienvenida, Aida. Ella nos va a hablar sobre el empoderamiento de las mujeres reales más allá de los falsos discursos de la industria o de las industrias. Bienvenida, Aida, y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecerle mucho a Salud Justa por esta invitación y también por la iniciativa que tenemos el honor de inaugurar en esta ocasión, y pues lo celebro mucho. Siempre los ejercicios de participación social
pues son una gran oportunidad para el debate y para seguir abriendo pues todas estas cuestiones del cotidiano que nos suceden a las mujeres, a las personas en general. Y bueno, muchas gracias, Yajaira, y es un honor compartir con la doctora Guadalupe pues estos breves minutos y esta interacción que tendremos con las personas que amablemente se han conectado el día de hoy. Pues yo quisiera, pues sí, iniciar o retomando el hilo, como lo comentaba la doctora Guadalupe. A mí, digamos, el día de hoy me han convocado para hablar sobre esto del empoderamiento de las mujeres. Me alegra oír eso. Y pues bueno, ¿no? Es un tema muy apasionante que tiene muchas connotaciones y que me parece que ha estado de alguna manera posicionándose en los últimos años, tanto a nivel internacional como también aquí en México, sobre de qué hablamos cuando hablamos del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, a mí me gustaría iniciar diciendo dos cosas y retomadas un poco de la presentación de la doctora Guadalupe, es que existen diferentes contextos a los que nos enfrentamos y en los que nos desarrollamos las mujeres, también los hombres, ¿no? La primera, pues digamos, como la primera cuestión que a mí me gustaría resaltar es que efectivamente somos diferentes los hombres de las mujeres en cuanto a sexo en primera instancia, pero también cómo construimos nuestro género, es decir, nuestra manera de desenvolvernos en el mundo siendo hombres o siendo mujeres. Entonces, hay una gran diferencia, porque una de las primeras cosas es, y en la que yo me he enfrentado a lo largo de mi vida, no solamente como profesional o como estudiante o académica, sino como activista, es, entonces ustedes quieren ser iguales a los hombres. Pues no, lo que queremos es que se reconozca que somos o nos vivimos como personas diferentes, que efectivamente pues hay una construcción del género que va más allá pues digamos, de la distinción binaria hombres-mujeres, y que hay una amplia gama de cómo las personas viven sus géneros, que el sexo biológico con el que nacemos, pues durante muchos años determinó nuestros comportamientos con respecto al género, dividido generalmente entre hombres y mujeres, pero a lo largo de los años pues ha habido estas diferencias que sí nos marcan y que son, digamos, visibles, a veces no tanto, pero no es que querramos vivirnos como hombres, sino que lo que queremos es que se reconozcan nuestras diferencias de cómo vivimos nuestra sexualidad, cómo nos enfrentamos a la economía y en este caso, por ejemplo, cómo enfrentamos o de qué manera vivimos la salud o todo lo relacionado con el ámbito de la salud. Uno de ellos, el que hoy nos convoca, pues es el tema del tabaquismo. Entonces, esa es la primera cuestión. Hombres y mujeres, pues vivimos realidades diferentes, tenemos contextos diferentes y por lo tanto hay que mirar, digamos, en el caso de los gobiernos, pero también de las sociedades, pues primero reconocer esas diferencias. Para lograr una igualdad hay que reconocernos primero como personas diferentes. Esa es la primera cuestión. La segunda es que, pues dentro de las mujeres vivimos diferentes realidades. Evidentemente, todo aquello con lo que nosotras convivimos en el cotidiano, dependiendo del contexto donde nos desenvolvamos, pues nos va a afectar de manera diferenciada. No es lo mismo las mujeres que vivimos en un contexto urbano que las que viven en un contexto rural, las que se adscriben, por ejemplo, a un origen étnico determinado, o las mujeres que viven alguna discapacidad, o las mujeres migrantes. Es decir, hay múltiples mujeres que viven diferentes realidades. Entonces, englobarla en una sola es, pues de alguna manera caeremos en obviedades o en aproximaciones erróneas porque hay diversidad de mujeres infinitas. Y esto es muy importante porque entonces en el tema de empoderamiento es tener muy presente que no necesariamente existe una forma correcta de empoderamiento. O sea, eso no quiere decir que no haya algunos parámetros o de alguna manera ciertos estándares con el que este concepto, que es un proceso y que es un objetivo en sí mismo, pues se haya venido desarrollando en las últimas décadas. Pero sí es importante mencionar que existen diferentes empoderamientos de las mujeres, como existimos diferentes mujeres en el mundo y como existen los diferentes feminismos, por ejemplo, a través de los cuales pues nos identificamos muchas mujeres y otras que no, por supuesto, ¿no? También, pero digamos que es importante reconocer esa pluralidad. Entonces,
Respecto al empoderamiento, como bien les mencionaba, pues es un proceso que generalmente se caracteriza por la adquisición y el reforzamiento de capacidades y estrategias o protagonismos. Y aquí hay una parte muy importante, ya sea de manera individual y o colectiva, porque recordemos que pues las personas en general vivimos en contextos donde nos aliamos constantemente con las realidades y las personas que tenemos de cerca, ¿no? Entonces, no solamente es un empoderamiento individual, sino que también puede ser colectivo. De eso, por ejemplo, las mujeres de las organizaciones indígenas, ¿no? Nos han enseñado muchísimo de las identidades que defienden, también otro tipo de movimientos, pero bueno, este reforzamiento o esta adquisición de capacidades y de estrategias, lo que busca es alcanzar una vida autónoma, una vida donde los proyectos, nuestros proyectos de vida, básicamente, pues podamos elegirlos, ¿no? En la medida de lo posible podamos elegir qué camino queremos tomar, en la que podamos participar en términos de igualdad, e igualdad entendida, como lo mencioné, reconociendo nuestras diferencias en comparación con los hombres, pero también en comparación con nosotras mismas, o sea, reconociendo las diferencias de las propias mujeres, y accediendo a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, como ya lo mencionaba, personal y social. Entonces, este empoderamiento, pues obviamente, como ya lo mencionaba la doctora Guadalupe, pues en algunas esferas, no solamente de la industria tabacalera, sino en general, tal vez algunas disciplinas como la mercadotecnia, pues han utilizado también o han tomado de prestado este tipo de conceptos, pues para transmitir algunos mensajes que van más enfocados al consumo, ¿no? O a la influencia en la toma de decisiones de todas las personas, en este caso de las mujeres, y pues que de alguna manera intentan transmitir pues digamos, esta visión que yo más que llamarla errónea, la llamaría pues una visión sesgada, ¿no? De por dónde estamos entrándole al concepto de empoderamiento, ¿no? El concepto de empoderamiento también entraña, además de pues esto que ya les comentaba, pues que reconozcamos un contexto de desventajas por las barreras estructurales de género que hay entre hombres y mujeres y también entre mujeres. Debemos reconocer que lo que les mencionaba al inicio, no es lo mismo las posibilidades que a veces tenemos mujeres que vivimos en zonas urbanas o centrales y las que viven en zonas periféricas, es decir, el empoderamiento incluye una concienciación de nuestro contexto, una visión crítica sobre el sistema de género en los papeles, como ya les mencionaba, asignados a los sexos, y el reconocimiento de que las mujeres tenemos un déficit de participación a nivel mundial, y también en algunos países donde pues sí hay una deuda histórica de que nuestra voz se haga escuchar y que pueda ser válida en los contextos o en los lugares de tomas de decisiones. Es importante también decir que el empoderamiento es un proceso porque evidentemente cada mujer y cada comunidad de mujeres o cada grupo de mujeres pues tiene un proceso para llegar a ese empoderamiento. Primero hay que preguntarnos qué significa el empoderamiento para nosotras, porque puede ser para nosotras una cosa y para otras compañeras otra en distintos contextos, pero también es un objetivo. Entonces, pues queremos llegar a ciertos lugares, queremos llegar a ciertos estadios que nos permitan una visibilización y la toma de decisiones en nuestros proyectos de vida. La idea de empoderamiento actual pues tiene que ver con la participación de las mujeres en los escenarios de poder, en los escenarios donde se toman decisiones, porque hay una visibilización, pero también hay una influencia de las políticas o de y no solamente me refiero a puestos gubernamentales, me refiero también pues a empresas, ¿no? Donde evidentemente pues también la visión de las mujeres debería ser escuchada, analizada en ese tipo de espacios de toma de poder y de toma de decisiones. Y bueno, digamos como en recientes fechas, pues a través de una estrategia para la igualdad y la equidad, para aumentar la participación y el acceso al poder, esto fue un concepto, el de empoderamiento de las mujeres, que digamos tomó mucho apogeo en la Conferencia Mundial de las Mujeres de la ONU en Beijing en 1995 y que ahí se empezó a popularizar. 2 minutos. Gracias. Entonces, para finalizar, lo que a mí me gustaría decir es que, bueno, además del empoderamiento visto como la toma de espacios de poder y la participación, recientemente, digamos desde 1995 hasta acá,
pues la idea de empoderamiento fue progresando como lo pueden ver en la pantalla, pues se refiere no solamente a un empoderamiento individual, a algo que, digamos, solamente incluye nuestros proyectos de vida, sino que también conlleva cambios en la superación de las prácticas culturales y estructurales, que es fundamental, es un progreso social de toda la comunidad, y que contribuye o, digamos, señala, ¿no? Esta contribución que estas prácticas culturales y estructurales tienen a perpetuar una situación de desventaja y desigualdad. Entonces, es un proceso individual, pero también colectivo. Si nosotros observamos esta idea de empoderamiento de las mujeres con lo que ya mencionaba la doctora Guadalupe de la industria tabacalera sobre estos temas dominantes y la relación con el consumo del tabaco, pues nos damos cuenta que hay pues digamos, un discernimiento. Nos transmiten esta idea del glamour que ya lo mencionaban, sofisticación, estilo, lujo, clase, romance, sexo, sociabilidad, que tal vez, o sea, que no necesariamente contribuyen a esta idea de empoderamiento, pues donde nosotros nos tomamos la decisión de nuestras vidas y de nuestras comunidades, y entonces lo llevamos a un estadio crítico, ¿no? De analizar de manera un poco más estructural lo que nos sucede, ¿no? Entonces, pues bueno, las industrias y la mercadotecnia no van a dejar pues de hacer este tipo de situaciones, deseablemente eso es lo que se espera. Sin embargo, pues podemos ver este contraste de realidad, ¿no? Donde, pues efectivamente, por eso el engaño, ¿no? Porque, pues de alguna manera, si bien dan ciertos parámetros de que una o un grupo de mujeres puede sentirse de determinada manera en el consumo, en este caso del tabaco o de cigarrillos electrónicos o vapeadores, pues no necesariamente está tan ligado con la idea de empoderamiento que se tiene desde una perspectiva feminista, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo dejaría aquí para dar paso a las preguntas y respuestas y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Aida, por esta excelente ponencia. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Le pido a la doctora Lupita si puede activar su cámara y su audio, por favor. Listo, listo. Ahora sí, listo. Perfecto, pues muchísimas gracias por estas interesantes ponencias y bueno, llegó la hora de la charla, que igual tenemos pues 25 minutos que seguro se nos van a ir muy rápido. Digamos que quienes nos acompañan, muchas de las personas que hay pues comentan sobre esta nueva forma, ¿no? En donde las tabacaleras le dicen a las personas jóvenes que vapear es seguro. Y una de las preguntas justo se centra en esta parte de la vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Por un lado, que comentábamos desde la perspectiva de género y en el entorno social, ya lo comentaba Aida, las mujeres tenemos cierta vulnerabilidad respecto a los hombres, ¿no? ¿Y cuáles son estas vulnerabilidades, doctora, que nos hacen, digamos, nos ponen en mayor riesgo respecto de los hombres al tener una adicción como es el caso del tabaco? Claro que sí, Yajaira, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Aida, porque tú trataste aspectos sociales importantísimos para complementar la parte, digamos, médica que yo mencioné, ¿no? La parte de efectos, la parte de diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres. Y bueno, aquí yo les diría, por ejemplo, se ha observado que una mujer fumadora tiene mucho más riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una combinación de bronquitis y enfisema, debido a que la superficie de nuestro aparato respiratorio es menor comparativamente con el hombre, simplemente por diferencias fisiológicas, no es que sea bueno o malo, simplemente que hay una diferencia. Y esto nos hace más susceptibles a que nuestro aparato respiratorio, con la gran cantidad de tóxicos que hay en el humo de tabaco, tenga un daño de tipo crónico, como es esta enfermedad. También se ha observado, por ejemplo, que en términos de producción de cáncer, en la mujer que fuma, por ejemplo, 2 cigarros, es lo mismo que si fumara 4, es decir, se duplica esta asociación relacionada con el cáncer y por supuesto también hay diferencias importantes, por ejemplo, en aparato reproductor, en el impacto a aparato reproductor y en etapas de la mujer que son importantísimas como es el embarazo.
¿no? En el embarazo se ha hablado mucho del impacto que tiene el tabaquismo, no solamente en la salud de la mujer gestante, sino también en el producto, en el bebé que está recibiendo directamente a través de la placenta todas estas sustancias tóxicas relacionadas con el consumo de tabaco. En el bebé podemos tener desde pues bajo peso al nacimiento, podemos tener malformaciones congénitas, ¿no? Como el ducto arterioso persistente, que es una anomalía en su corazoncito, o bien fisuras orales, en fin, hay una serie de cosas en donde, bueno, evidentemente esta etapa, sobre todo esta etapa de la gestación, pues no la pasa el hombre, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema muy importante porque, como ustedes observaron en mi presentación, recientemente con el advenimiento de estos nuevos productos de tabaco que están produciendo, pues igual las mismas tabacaleras, ¿no? Los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, los productos de tabaco calentado, pues el mensaje que se está enviando a las mujeres es que estos, los viejos cigarrillos, ¿no? Los viejos cigarrillos de tabaco ahora ya empiezan a ser antiguos, ¿no? Ya empiezan a ser obsoletos, eran mucho más dañinos, que ahora yo te traigo estos nuevos productos que son mucho menos tóxicos y que vas a poder incluso utilizar en etapas tan importantes como el embarazo. Ese es otro nuevo engaño, ¿no? De la industria tabacalera. Entonces, tenemos esa susceptibilidad. Evidentemente, esto estoy hablando desde el punto de vista estrictamente fisiológico, ¿no? Y Aida pues ya mencionó también las diferencias que puede haber entre hombres y mujeres desde el punto de vista social e incluso entre nosotras mismas las mujeres, ¿no? Que hay una serie de diferencias que hacen que ciertos estratos sociales tiendan a utilizar mucho más el cigarrillo que otros, ¿no? Entonces, creo que con esto termino mi respuesta, Yajaira. Espero haber respondido a la persona que lo hizo. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Bueno, y un poco en el contexto justo en algún momento Aida comentaba sobre la libertad de elección, ¿no? De las mujeres. Y creo que es importante tener claro, ¿no? Como estos discursos construidos por mujeres y para mujeres y también discursos construidos para la industria, ¿no? Para una industria de consumo. Y un poco en este contexto, la pregunta va, ¿hasta dónde es, digamos, queda la elección de las mujeres, ¿no? Ya la doctora nos ponía como los ejemplos de cómo es que finalmente sabemos que existe, ¿no? Un objetivo. Las mujeres somos objeto muchas veces, vistas como objeto, y para la industria así lo es. Y pareciera, ¿no? Un poco en el marco de lo que nos exponía la doctora Lupita, como incluso en la publicidad, las mujeres terminamos, o pareciera que terminábamos siendo objeto del tabaco, ¿no? Entonces, como la doble objetivización, no sé cómo se pueda mencionar de las mujeres, ¿no? Igual y a quienes no están en el área de la perspectiva de género, ¿cómo se puede diferenciar como la elección individual, ¿no? Esta parte tan importante de la que tú hablabas de las mujeres, y una elección que no necesariamente, una elección que es construida, pues, por la industria. Sí, muchas gracias. Ese es un debate muy interesante, porque una de las claves del empoderamiento es que podamos tomar decisiones informadas. Pareciera que tomar una decisión informada solamente se reduce a la cuestión de tener la información. Sin embargo, no es así. Una de las cosas, el ejemplo más claro es el que vivimos desde el inicio de la pandemia en el mundo, no solamente en México, pero digamos que nuestro caso cercano es México porque vivimos acá. En lo que pasa por ejemplo, respecto a la información de la pandemia es que podemos tener una conferencia de prensa en cadena nacional todos los días informando de la situación. Podemos tener una página web donde podemos entrar y ver ciertos datos relacionados con ellos, pero eso no significa que todas las personas, de alguna manera, por tener la disposición de esa información, lo interpreten de la misma forma, tengan los mismos recursos para acceder a ella, o incluso, que es una cosa fundamental, poder contrastar información. Con toda esta era de las redes sociales y este fenómeno que se ha denominado coloquialmente fake news, nos estamos enfrentando a una era, ¿no? Donde muchas situaciones que eran evidencias científicas se han puesto en cuestionamiento. Y entonces
ahí, por ejemplo, en ese fenómeno que no es el de tabaco, pero podemos ver lo que sucede. O sea, no es solamente poner a disposición con evidencia científica la información relacionada, en este caso, con esta situación de salud pública de las mujeres frente al tabaquismo. Es pensar qué condiciones diferenciadas tenemos las mujeres para poder acceder a esa información y para poder contrastarla. Si nosotras tenemos el acceso a esa información por los contextos en los que vivimos y que nos hacen vulnerables, no, las personas no somos, o sea, ninguna, ni hombres ni mujeres, somos vulnerables solo por condición, somos vulnerables contextualmente. Entonces, ¿por qué esto luego se interpreta como es que las mujeres son más débiles y son más vulnerables por el hecho de ser mujeres o por la cuestión fisiológica, a lo mejor del embarazo y tal? No, es que el contexto es el que te hace vulnerable a poder tomar una decisión realmente propia. Si nos damos cuenta, muchas de las decisiones que tomamos las personas son muy influenciadas, no solamente por, o sea, tenemos el contexto familiar, tenemos el contexto educativo, tenemos el contexto nacional, tenemos la presión social también. Entonces, si le rascamos un poquito, nos damos cuenta que muchas de nuestras decisiones tal vez no son propias, o sea, son muy influenciadas. Mientras mayor información disponible tengamos, pero también la tengamos disponible para el contexto que vivimos y la capacidad de discernir entre una información y otra, vamos a poder tomar una decisión adecuada a nuestra salud, a nuestras condiciones. Si supiéramos de manera amigable, entendible, por qué las mujeres tenemos estas vulnerabilidades frente al tabaquismo, qué las diferencian de los contextos de hombres, a lo mejor podemos empezar a problematizar un poco más. Pongo un ejemplo nada más en este caso específico. Las mujeres en el mundo, y eso está comprobado, pues tenemos la carga de los cuidados, no solamente los hijos e hijas, sino a veces de los padres, madres, abuelos, en fin, del soportar digamos, la estructura familiar. Eso emocionalmente obviamente tiene una consecuencia. Y si nosotros lo combinamos con el bombardeo de información de mercadotecnia que nos invade, pues evidentemente que tal vez vamos a querer, ¿no? O necesitar, pareciera que nosotras la necesitamos, pero es que en realidad es un contexto que influye. Si te dicen con el tabaco, pues te vas a sentir más ligera o vapeando vas a sentir un poco de alivio, dices, claro, dénmelo porque esta situación que yo vivo, pues está así. Entonces, es una combinación de factores donde tenemos que ir un poco más allá. ¿Por qué estamos cayendo en esos contextos de vulnerabilidad? Y es ahí, entonces, donde ya la decisión personal dices, ok, bueno, sí estamos yendo hacia acá, pero ¿bajo qué contexto? ¿Y por qué influencias? Y justo, creo que a partir de estos discursos que comentas, Aida, es de los cuales la industria verdaderamente se aprovecha, ¿no? Y hace campañas muy específicas dirigidas a mujeres que quieren estar delgadas, ¿no? A mujeres que quieren estar guapas, ¿no? A mujeres como construidas tal cual por las industrias, ¿no? Dentro de este contexto y pues aprovecha, ¿no? La industria aprovecha para colocar, ¿no? Y para influir en el consumo de las mujeres y atraer a nuevas consumidoras. Otra de las preguntas que hace Jorge Cortés, ¿no? Que me parece muy interesante, es si se puede vincular el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Medido por el aumento de su participación social, económica y política, y el incremento del tabaquismo de las mujeres. O sea, si existe una relación a través de esto que nos comentaba la doctora Lupita, pues se ha construido el discurso y a lo mejor, ¿no? La industria ha conseguido su objetivo, ¿no? Que es atraer a más consumidoras jóvenes. En este caso ya hay estados, ¿no? Como el caso de la Ciudad de México, en donde fuman regularmente, igual la doctora Lupita nos va a poder hablar más de esto, pero regularmente los hombres fumaban más, ¿no? Que las mujeres, y se ha visto últimamente, ¿no? En los últimos años se ha visto una tendencia de más mujeres fumando. ¿Cree que se deba como a esta relación o digamos justo falso discurso de empoderamiento? Bueno, mira, definitivamente ya vimos con Aida que el empoderamiento es un concepto mucho más complejo, ¿no? Es un concepto en donde tendríamos que pensar diferentes aspectos en la vida de la mujer. Sin embargo, yo te puedo hablar más bien en términos del incremento en el número de fumadoras.
Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial es evidente definitivamente cómo mientras los hombres, por ejemplo, de los países como Estados Unidos, Europa, que participaron directamente en la Segunda Guerra Mundial, parten a los campos de guerra y dejan una gran cantidad de empleos y una gran cantidad de situaciones que tienen que tomar las mujeres, ¿no? Y ellas empiezan a salir de lo que hasta ese momento era como la clásica mujer, ¿no? Que estaba en su casa, etcétera, y empieza a ocupar cada vez más espacios laborales, me estoy refiriendo, espacios sociales asociados antes con el hombre, es que empieza un incremento brutal. Ahí se ve, están las estadísticas, cómo empieza a haber un incremento impresionante en el consumo de tabaco en mujeres. ¿Sí? Se ha hablado mucho, por ejemplo, de que ya ellas querían conquistar estos espacios antes masculinos, ¿no? Y tomaron un código masculino, como era el fumar. Se ha hablado mucho de que a la hora que ellas ya estaban estaban generando sus sueldos, ellas ya podían comprar una serie de cosas, ¿no? Entre ellas el cigarro, que les daban de alguna forma como una tranquilidad, ¿no? Como se lo ganaban, pues, ¿no? Entonces ahí sí, epidemiológicamente hablando, puedes ver un incremento brutal en la Segunda Guerra Mundial en el número de mujeres fumadoras. Ahora, lo que llama la atención y es bien interesante es que mientras, por ejemplo, en estos países, ahora ha habido un decremento en el número de fumadores, de hombres fumadores, hay un aumento en el número de mujeres, a pesar de que sabemos ya todo lo que sabemos relacionado con los efectos en la salud del tabaco. Entonces, esto llama muchísimo la atención. ¿Qué está pasando con las mujeres, incluso de países desarrollados, en donde la lucha por el tabaco, contra el tabaco, perdón, se tiene desde hace mucho tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en muchos países ha habido un incremento importante en las mujeres, a pesar de toda la información que tenemos? Entonces, creo que esto es algo también muy interesante, porque si tú observas las estadísticas en hombres, van bajando y las mujeres van subiendo. Entonces, ¿cómo te puedes explicar esta situación? Nos habla de que el tabaquismo en las mujeres está asociado a mucho más, digamos que es una situación mucho más interesante, mucho más profunda, mucho más compleja de lo que creíamos, porque no es solo información hay muchísima, ¿no? Sobre los efectos en la salud. ¿Qué está pasando en estos sitios, no? Un ejemplo, revisé algunas estadísticas, por ejemplo, de cáncer de pulmón en la parte sur de Estados Unidos. Y aquí es impresionante cómo el cáncer de pulmón ha rebasado en algunos estados al cáncer de mama, por ejemplo, que en Estados Unidos el cáncer de mama es importantísimo en las mujeres, es el número 1. Entonces, ¿de qué nos habla aquí? De que hay un incremento también en el tabaquismo en estos sitios en las mujeres. Entonces, creo que es un problema muy interesante, es una situación muy compleja también, y que, bueno, yo te lo puedo decir en esos términos. Ahora, lo que sabemos también ahorita con las estadísticas epidemiológicas es que la población de adolescentes mujeres es una de las poblaciones que son el blanco de la industria tabacalera. ¿Sí? Y lo estamos viendo ya eso con datos en México, en donde las chicas de 12 a 17 años, bueno, tienen un incremento muy importante en el consumo de tabaco, lo cual no se daba antes. Y bueno, tú decías antes fumaban más los hombres, sí es cierto. Yo por eso empecé mi plática diciendo que era un código netamente masculino. No se aceptaba. Las chicas malas eran las que fumaban, ¿no? No eran las chicas decentes, ¿no? Entonces, entre comillas, pues, ¿no? Pero bueno, la pregunta creo que es muy interesante, sobre todo analizar estos casos que menciono. Y ahora ustedes vieron cómo los nuevos productos de tabaco a mí en lo personal me tienen muy preocupada, porque también enfocan de manera importante a los grupos de chicas adolescentes, ¿no? Así, fúmalo, tómalo. Los Juul no hacen vapor, lo puedes traer en cualquier lado y lo puedes utilizar, etcétera. Entonces, eso es creo que algo muy preocupante, porque en unos años, si nos invitas a Yajaira en Salud Justa, pues probablemente podamos hablar del impacto epidemiológico que está teniendo este incremento, ¿no? De utilización de estos nuevos productos de tabaco en la mujer. Uh -huh.
Justo estos análisis, digamos, de género en donde existen diferencias bastante sociales en donde, que hacen que las mujeres fumen por determinada cuestión y los hombres también, son los que son precisos y necesarios hacer, ¿no? Para tener mayor efectividad en las políticas públicas. Y creo que dentro digo, un poco en el contexto de esta charla es importante mencionar que sabemos que fumar hace daño para hombres, mujeres, jóvenes, adultos, personas adultos mayores, a todo, digo, el fumar es dañino para la salud, ¿no? Digamos, eso lo tenemos muy claro y en el caso de esta charla muy específica, queremos exponer cómo es que la industria se está aprovechando de estos discursos construidos por la misma industria o por otras industrias para atraer a más consumidores y consumidoras. Tenemos una pregunta de Adriana Rocha. Sabemos que las mujeres son uno de los targets de mercado de la industria tabacalera. ¿Cómo es que podemos identificar y señalar el aprovechamiento que hace la industria tabacalera de los procesos de empoderamiento de las mujeres para posicionar su producto? No sé, Aida, si tú nos puedas dar un poco de contexto de esta pregunta. Sí, muchas gracias. Es muy contextual, ya siguiendo un poco lo que comentaba la doctora Guadalupe, es muy importante tener detrás o tener de fondo el análisis sobre lo que va pasando en el mundo y cómo es que, digamos, en este caso, la industria tabacalera pues ha ido adoptando o adaptando sus discursos, ¿no? Y cómo abarcar, ya mencionaba, ¿no? El siglo pasado pues tuvo sus intervenciones a partir de ciertos hechos históricos, de cómo las mujeres comenzaban también desde el empoderamiento, pues a tomar espacios, y cómo, digamos, de alguna manera la mercadotecnia pues es súper sofisticada y va aprovechando de alguna manera pues estos estadios, no solamente este movimiento, ¿no? El feminista o los movimientos de las mujeres, sino de muchos otros más. Recordemos, por ejemplo, también en niñas y niños, ¿no? Pues cómo ha ido evolucionando la industria de la mercadotecnia para llegar a ellos. O sea, son cosas que el siglo pasado pues no se veían, ahora son consumidores, una de las industrias más grandes y que, bueno, contextualmente en el mundo y también dependiendo de la región del mundo donde hablemos, pues han ido adaptando o ido de alguna manera aprovechando este tipo de revoluciones sociales o de transformaciones sociales, pues para ver cómo se posicionan sus productos. Ya lo mencionaba la doctora, ¿no? Ahora nos enfrentamos con todo este nuevo reto de vapeadores y de cigarrillos electrónicos que de alguna manera pues se intentan posicionar, que no se tiene tampoco a veces muy claros sus alcances, hasta dónde, cuáles van a ser los efectos. Y llevamos tantos años mirando los efectos del uso del consumo del tabaco, imagínense lo que nos va a faltar para mirar exactamente en qué medida afecta o de manera diferencial el tabaco este tipo de, digamos, de productos que están sustituyendo y que evidentemente están dirigidos mucho a las nuevas generaciones, o sea, me refiero a niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es como muy, de alguna manera importante identificar, yo diría, como tres cosas fundamentales, ¿no? Que de alguna manera vinculan el empoderamiento con el consumo, ¿no? Creo que, y por eso hablaba mucho del empoderamiento, no solamente desde una visión personal o individual, porque digamos que ahí no es que no sea adecuado, evidentemente el empoderamiento tiene una transformación en la vida de las mujeres, en la vida de cada una de nosotras, pero si lo dejamos ahí, digamos que tiene un alcance limitado. Si pensamos en el empoderamiento como un proceso colectivo, que a veces yo no alcanzo a mirar siempre, pero que estamos teniendo de manera conjunta las mujeres, pues podemos tener alcances mucho más amplios. Y entonces, la primera cosa es esa, pensar que el empoderamiento tiene mucho que ver con el contexto que vivimos las mujeres, situarnos, mirarnos en dónde estamos, por qué cuando mencionamos este concepto de vulnerabilidad, eh, y decir, bueno, ¿qué es en mi entorno inmediato, en mi contexto, lo que a las mujeres de mi comunidad nos hace vulnerables y por qué? Tener conciencia de eso ya es un primer paso, porque todo aquello que nos venga, sea tabaco, sea
consumo de bebidas energéticas, todo lo que hoy vemos y que nos ha traído, pues, de alguna manera este estilo de vida, pues lo vamos a cuestionar. Yo insisto en como mirar, así como miramos el tabaco, pues otro tipo de situaciones, por ejemplo, ahora con el etiquetado de los alimentos, ¿no? Que ha sido toda una revolución que costó muchos años, hablar de ese tipo de contenidos, bueno, que miremos nuestro contexto. Uno, que nos situemos en el contexto en el que vivimos. ¿Por qué en las zonas urbanas tenemos este tipo de vulnerabilidades? ¿Cómo nos la pasamos las mujeres? ¿Qué cargas tenemos? Y no, esa sería la primera cosa, ¿no? En cuanto a empoderamiento y esta cuestión del impacto de la utilización de la industria tabacalera para aprovecharse de eso. Eso ya nos va a hacer más conscientes, primer paso. Segundo paso es mirar que la información que yo pueda tener, pues sea accesible, ¿no? A lo mejor lo es accesible para mí, pero no para toda la comunidad. Saber qué calidad de información es, que la podamos contrastar, exigir cada vez más que haya información accesible para todas las personas. Es que ya lo hemos mencionado muchísimas veces, o sea, podemos cambiar al interior de nuestras casas, en nuestras familias o como personas, pero a veces eso no cambia el contexto. Entonces, si seguimos exigiendo que la calidad de la información sea cada vez más accesible, más cercana, más cotidiana, pues ahí, y eso va acompañado con la transformación social. Apenas en la mañana estaba en una charla donde se presentaba población y vivienda. Por ejemplo, en la Ciudad de México pasamos en la utilización de los teléfonos móviles de 2010 a 2020 a una cantidad impresionante de personas que lo utilizan, una cantidad impresionante de personas que utilizan el servicio de televisión de paga, por ejemplo, en fin, una serie de revoluciones tecnológicas que podríamos aprovechar en beneficio para poder tener información como más digerida, que sí no sea cercana, ¿no? Hay muchas veces que pues sí, está el informe y todo, pero no todas las mujeres tienen acceso para discernir entre esta información o la que te llega a tu WhatsApp o la que ves en Facebook, ¿no? Entonces, mientras sigamos exigiendo como comunidad que nos merecemos una información no solo de calidad, sino accesible, eso va a ser una segunda cuestión. Y en términos específicos de la industria tabacalera, sí me parece que hay que tener un conocimiento, hay que tener una sensibilidad sobre el impacto que podría traer a nuestra salud, pero también a nuestro entorno. Uno de los postulados, y que creo que es el que yo comparto mucho más desde hace muchos años con el feminismo, es el del autoconocimiento. Sí, hay, digamos, las generaciones feministas, hay la ocupación de los espacios de toma de decisión, pero una de las cosas maravillosas, transformativas, que de verdad es el corazón de muchos de los movimientos que compartimos muchas mujeres y que se ha visto aquí a nivel nacional en México, es el autoconocimiento. Y es la confianza en la que nosotros que tenemos que construir sobre nuestros cuerpos. O sea, empoderarnos tiene que ver con el autoconocimiento de lo que somos capaces, pero también de lo que somos vulnerables. O sea, y no reconocernos como personas de, ay, no, bueno, ya porque nací mujer o porque nací de sexo hembra, ¿no? Entonces ahora soy una mujer de determinadas características, en fin, y ya soy vulnerable, ¿no? Es hacernos propias de eso y aquello que nos va a afectar a lo largo de nuestra vida. Ahorita, hablando de tabaco, pues puede ser el tabaco, pero también pueden ser otra serie de cosas a las que estamos expuestas, que no nos imaginamos y que mientras más conciencia y autoconocimiento tengamos de nuestros cuerpos, de nuestras conciencias, de todo lo que somos capaces, pues podremos decir sí o no a determinadas patrones de consumo, porque son muy fuertes, son muy influenciables a todas las personas, no solamente a las mujeres. Y pues bueno, me parece que esas tres cosas pues podrían facilitar mucho como a la decisión o no de consumir tabaco. Muchísimas gracias, Aida. Muy interesante esto que comentas. Y bueno, ya estamos a punto de terminar. Vamos a extendernos 5 minutos, que fueron los 5 minutos que empezamos tarde la transmisión, para responder esta última pregunta, que creo que va muy ligada a la parte de tratamiento, ¿no? En la cual usted, doctora Lupita, es experta.
¿Cree que las madres sean vulnerables a las tácticas de la industria justo por encontrar un poco de alivio en el tabaco de su vida tan agitada como por ser amas de casa? Y creo que esta parte va ligada a este discurso también construido por la propia industria, en donde fumar te relaja, ¿no? Fumar genera cierto grado de tranquilidad, ¿no? Lo cual no necesariamente funciona así, ¿no? Y existen otras alternativas verdaderas, ¿no? Más bien existen alternativas verdaderas para reducir el estrés y la ansiedad que probablemente muchas mujeres amas de casa desconocen. Bueno, pues que mencionabas, Yajaira, es uno de los grandes engaños de la industria tabacalera. O sea, posicionar al tabaco como un elemento que cuando llevas a tu vida te proporciona tranquilidad, paz, te permite pensar, te permite concentrarte mejor, etcétera. Muchos argumentos que se han empleado incluso en el cine. ¿No? O sea, fuma un cigarro después de una relación sexual porque estás relajado, porque estás rico, ¿no? Tienes mucho estrés, vas a presentar un examen, nada sale bien, fúmate un cigarro y bueno, todo sigue mal, pero no importa, tú ya estás bien, ¿no? Tú ya estás tranquilo. Ese es uno de los grandes engaños. Desde el punto de vista, digamos, farmacológico, la nicotina que está contenida en el tabaco tiene un efecto de estimulante totalmente. Entonces, esta tranquilidad que te venden, pues realmente no es una tranquilidad, es algo que tú percibes a través de toda esta serie de imágenes que te van presentando relacionadas con el tabaco, ¿no? Ante situaciones estresantes. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, incrementa tu frecuencia cardíaca, incrementa tu presión arterial, incrementa el volumen sanguíneo hacia el corazón, en fin, hay una serie de cuestiones que hacen todos los estimulantes, ¿no? Por eso te despierta. Por eso también mucha gente lo utiliza junto con la cafeína para despertarse, para cargar la pila, para empezar una serie de actividades. Entonces, eso es un engaño. Definitivamente no te da tranquilidad, es algo que tú percibes. Y pues hablaban de las mamás, exacto, las mamás, bueno, sobre todo las mujeres de hoy en día, pues tenemos una gran cantidad de actividades, ¿no? Una de ellas es ser mamá, pero también puede ser profesionista, pero también puede ser activista, en fin, tienes una gran cantidad de actividades y yo les hablaba a veces cuando doy esta plática de mujeres con el síndrome de la Mujer Maravilla. El síndrome de la Mujer Maravilla, no sé si recuerdan este programa de hace muchos años, ¿no? Que era una supermujer. Y bueno, a veces muchas de nosotras así nos queremos ver, ¿no? Ser la mejor mamá, ser la mejor académica, ser la mejor esposa, ser la mejor de todo. Y entonces esto genera una gran cantidad de tensión. La pandemia de la COVID-19 nos pone un ejemplo real que todas hemos vivido, ¿no? O sea, vete a trabajar a la casa, pero entonces los niños también están en la casa y entonces cuídalos, trabaja, asiste a las juntas de la oficina, etcétera. Y entonces te tienes que transformar en esta mujer, ¿no? Que hace un millón de cosas en el día. Y evidentemente esto genera mucha tensión. Muchísima tensión, genera estrés, genera ansiedad y pues evidentemente las tabacaleras han aprovechado esta situación para ofrecerte un producto, ¿no? Que te puedes fumar y te va a dar todo lo que tú quieres en ese momento, que es que déjenme un momentito, ¿no? Voy a fumar mi cigarro y voy a sentirme en paz. Entonces, bueno, pues esa es una de las trampas, de los engaños que han utilizado junto con otros, como mencioné, ¿no? También la delgadez, el control de tabaco. En la clínica, por ejemplo, les voy a compartir algunas experiencias que tengo con mujeres y donde he visto que es importantísimo también en el tratamiento tener este enfoque de género. ¿Por qué? Porque los motivos de inicio, los motivos de mantenimiento y los motivos de dejar de fumar son muy distintos en hombres que en mujeres. Entonces hay que entenderlo para dar un tratamiento adecuado. En el caso de las mujeres, bueno, pues evidentemente estos motivos están muy asociados con esta situación de relajación, ¿no? También de curiosidad, de rebeldía, en fin, de una serie de cosas muy asociadas con las mujeres. Y lo que hemos visto, por ejemplo, también es que
los tratamientos, desafortunadamente la cesación del tabaquismo no funciona igual el medicamento, por ejemplo, en la mujer que el hombre. Tenemos una serie de situaciones que nos hacen más difícil dejar de fumar. Los motivos asociados con el tabaquismo en nosotras están muy relacionados con cuestiones emocionales, que si no las trabajamos durante el tratamiento, pues bueno, el efecto del medicamento no es mágico, se tiene que trabajar de manera integral. Entonces, bueno, creo que este es un mundo fascinante, como habrán visto, hay muchas diferencias que tenemos que explorar, tanto desde el punto de vista social, cultural, como desde el punto de vista médico, ¿no? Estrictamente desde el punto de vista médico. Entonces, creo que entre más conozcamos y más podamos poner al alcance de las mujeres toda esta información para que ellas las procesen de acuerdo a cuestiones culturales y sociales, pues es como vamos a poderle ganar a la industria tabacalera, ¿no? Con estos maravillosos anuncios de mujeres preciosas, ¿no? Que nos sonríen así, unos dientes maravillosos, ¿no? O sea, pues les vamos a, no podemos ganar ante toda esta mercadotecnia a menos que, insisto, pongamos toda esta información al alcance de las mujeres y que cada una de ellas pueda tomarla, pueda pues introyectarla de alguna manera, ¿no? Y le permita tomar decisiones muy relacionadas con estilos de vida saludables. Y pues, y muchas gracias por el foro. Creo que ya Dios mío, ya me pasé de los perdónenme, pero es que es un tema que realmente me parece apasionante y que cada vez tenemos que entender mejor para poder realmente darle batalla a la industria tabacalera. Si no, pues vamos a seguir igual. Claro, es muy importante, digamos, la visión, ¿no? Ambas visiones compartidas. Creo que por un lado, ¿no? Digamos, el objetivo de estos conversatorios, por lo menos en este primero que nos ayudaron a inaugurar, ¿no? Se está cumpliendo, que es ver las distintas visiones, ¿no? Por una parte, quienes están en la lucha del control del tabaco y por otra parte, quienes están en la lucha de los derechos humanos, quienes están en la lucha del empoderamiento, ¿no? De verdadero empoderamiento de las mujeres, ¿no? Creo que darnos cuenta de cómo es que al final, ¿no? Las mujeres hemos sido objeto de la industria, ¿no? Y con esta información conocer y saber, ¿no? Que es probable que la elección de fumar de muchas mujeres es bastante influenciada por todo un contexto, ¿no? Y que comentaba Aida, también visibilizar estos contextos que bien nos decías, Aida, en donde las mujeres somos vulnerables, pero existen tipos de vulnerabilidad, ¿no? Pues, somos vulnerables, bien lo decías, en nuestro contexto. Y digamos que la idea, ¿no? Y el impulso de esto, pues, es construir, informar y hacer análisis dentro de estas áreas, ¿no? Y en charlas como esta. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos el empujón para empezar esta serie de conversatorios. La verdad es que estoy muy contenta de manera personal y el equipo de Salud Justa también está muy entusiasmado con estos conversatorios. Por supuesto que todos estos temas dan para otros más conversatorios en donde seguramente las vamos a estar invitando. Muchísimas gracias a quienes se conectaron, gracias a quienes estuvieron en este conversatorio y pues les invitamos a que sigan al tanto en nuestras redes de la invitación a otros conversatorios. Vamos a hacer uno relacionado con cabildeo y mujeres también, ¿no? Bastante interesante. Todo esto en el marco internacional en el contexto y en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que es el próximo 8 de marzo. Y durante otras semanas y otros meses haremos conversatorios relacionados con distintos temas, no siempre relacionados con género o con el tema de las mujeres. Y bueno, pues estamos aquí. Muchísimas gracias a todas y todos y que estén bien. Lindo fin de semana. Gracias, Aida. Gracias, doctora Guadalupe. Gracias por la invitación. Gracias a todos, muy amables. Bye.